Mira, la literatura española y la literatura china tienen muchos puntos en común porque somos pueblos que curiosamente tenemos historias muy paralelas, muy similares. Quiero decir, la dinastía Ming, por ejemplo, en China, que corresponde a una época de esplendor imperial del imperio chino, correspondería en España a la España de los Austrias, que es también la época del imperio español. Por lo tanto, coincidimos. Luego, el cierre que hace la dinastía Qin de China, la posterior a la Ming, corresponde con la caída del imperio español y con el cierre también de España. Luego tenemos un siglo XIX que fue caótico para China y fue caótico para España también. En China con las guerras del opio, etcétera, y en España con guerras civiles y muchos problemas. Y luego tenemos el final del siglo XIX, que fue un siglo XIX desastroso para China y también para España. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que esto provoca? Provoca que los intereses literarios entre los dos países coincidan porque están viviendo momentos históricos similares. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en el siglo XIX, en la misma época que está, voy a pronunciarlo mal, lo siento, Mm, okay, en ujú. China, que está preocupado por una especie de regeneración china, porque está preocupado por los desastres que ha sufrido China recientes. Hay una generación de escritores que nosotros llamamos la generación del 98, que está preocupada por lo mismo en España. España acaba de perder la guerra contra Estados Unidos en 1898 y pierde Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y esto provoca la misma sensación de tristeza, la misma sensación de es necesario reconstruir el país, tanto en China como en España. De esa manera, hay escritores que se influyen mutuamente. Por ejemplo, Lushin traduce obras de Pío Baroja, las traduce del japonés. Se siente influido por Antonio Machado y Antonio Machado se siente influido por él también. Hay autores como Namuno que investigan sobre la cultura china y sus escritos llegan también a oídos de algunos filósofos, algunos escritores chinos. Se sigue la política china también desde los periódicos españoles porque España es consciente de que un lejano país llamado China está viviendo situaciones similares, ¿no? Y entonces esto provoca esta amistad entre, no amistad, pero provoca un entendimiento literario entre los dos pueblos, ¿no? Mm. Hay una mujer muy importante que es Marcela de Juan. Marcela de Juan fue hija del embajador chino en Madrid, ¿sí? A principios del siglo XX, y eran dos hermanas, Nadine y Juan, y Marcela. Y Marcela era periodista y escritora. Y ella se cría en España, culturalmente es española, pero viaja a China, ¿no? Viaja a China y allí se lleva un montón de libros de escritores españoles de la generación del 98 que ya conoció, como Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, etc. Y enseña a estos escritores a los escritores chinos. Y cuando vuelve de China a España, se lleva y traduce a Li Pai, traduce a los famosos poetas de la China antigua, que van a influir mucho en poetas españoles como Antonio Machado, por ejemplo, se lleva a Lusin, se lleva a muchísima gente, los traduce en España y esto hace que influya. ¿Por qué? Porque el escritor español ve que el escritor chino tiene las mismas preocupaciones que él. Somos mundos muy similares. España era muy rural, China era muy rural, España era nostálgica de su imperio, China era nostálgica de su imperio. Hay una sensación de necesidad de reconstrucción nacional en los dos países y esto hace que los escritores se entiendan. Por lo tanto, solamente faltaba la figura de una persona, que fue esta mujer, que fue una gran traductora y periodista y escritora también ella, para poner en relación los dos mundos, ¿okay? El chino y el español. Y esto es lo que hace que haya curiosas, por un ejemplo, esa frase, esto de Lusin, bueno, hay un poema de Antonio Machado, ¿no? Que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Bien, esto lo reproduce Lusin también, 20 años después, de la misma manera que las traducciones de Marcela de Juan de Li Pai influyen tanto en Antonio Machado que Antonio Machado algunas veces escribe que parece un Li Pai moderno.
¿Ok? Entonces, la influencia ahí es muy fuerte. Otro ejemplo, Pío Baroja, que es un escritor español, que fue traducido también por Lusin, y Pío Baroja, que tiene esa imagen decepcionante de la sociedad, donde contrasta siempre el mundo rural con el mundo urbano. Eso entraba muy dentro también en la mentalidad china de la época, ¿no? Y luego, ya posteriormente, yéndonos hacia ya mediados del siglo XX, hay una gran conexión también política, histórica, porque los dos países han vivido enfrentamientos civiles y los dos partidos comunistas, el español y el chino, tienen también grandes escritores y también se entienden entre ellos, como por ejemplo la visita de Rafael Alberti, que era un poeta comunista español que tenía prohibida la entrada en la España de Franco, hace una visita a China, ahí se encuentra con poetas chinos y Rafael Alberti luego escribe muy influenciado por estos poetas chinos, ¿no? Y yo creo que seguimos en la misma línea actualmente, porque en los años 70 y 80 está el desarrollismo chino. China explota económicamente, empieza a evolucionar muchísimo económicamente, y son los años del desarrollismo español también. Por lo tanto, nos encontramos escritores que reflejan este nuevo mundo español, este nuevo mundo urbano de la industria, de una mayor clase media, y hay escritores chinos también que reflejan también este nuevo mundo. Por lo tanto, España y China siguen reflejándose mucho como en un espejo el uno en el otro, porque nuestras historias son muy similares.